Saludamos con el aprecio de siempre a la audiencia de la 103.9. Muchas gracias por vuestra compañía en esta nueva edición de Diálogos con Valor. Estamos casi llegando a los 400 programas, 400 ediciones. Este es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural y el convite es a reflexionar, como siempre proponemos. Ojalá podamos hacerlo. Uno de los peligros subyacentes a nuestro criterio también en nuestro ámbito nacional es permitir a veces que la ignorancia protagonice al frente de la gestión de lo público y también de lo privado, en particular cuando se trata de temas sensibles. Proponemos detenernos, a modo de ejemplo y sabiendo que habría muchos otros, sobre uno de esos temas que requiere disponer de capacidad de discernimiento. Nos referimos a las religiones. Si se hiciera una sencilla encuesta acerca de cuánto conoce el ciudadano común sobre las distintas religiones, seguramente encontraríamos vaguedades acerca de los orígenes, peculiaridades y diferencias. Habría un analfabetismo bastante estremecedor. Sin embargo, una mayoría significativa de la sociedad acumula prejuicios notables y que hace creyentes a esa ciudadanía de estereotipos totalmente ajenos a la realidad. Preguntemos si no a miembros de las comunidades judías e islámicas que sufren con frecuencia agresivos calificativos, tanto explícita como solapadamente. Adelanto que adquiero con convicción a la enseñanza pública laica. En esta misma certidumbre lo que es la que me permite compartir la visión de que existe una confusión llamativa y recelosa. En los contenidos curriculares de la escuela está ausente el estudio serio de las religiones. Un absurdo por cuanto es la escuela, en sus distintos niveles escalonados, una de las fuentes fundamentales para derribar prejuicios. Estudiar las religiones de una perspectiva histórica y cultural no implica de manera alguna introducir en la educación pública la enseñanza religiosa o el proselitismo hacia alguna de las tradiciones de fe. Esto, en todo caso, queda librado a los establecimientos con orientaciones determinadas y enmarcados en el sistema de gestión privada. Agreguemos una más de las contradicciones a las que nos somete la ignorancia con poder. Olvidar que las religiones y la ciencia dialogan incesantemente en el mundo actual y lo hacen de manera productiva para ambas y, lo más importante, para la humanidad. A muchos de los que conducen y niegan lo que aquí intentamos sostener con algún rigor, los escuchamos emitir juicios apologéticos, laudatorios, sobre la encíclica del Santo Padre Laudatio Si. ¿La habrán leído y analizado o es una postura superficial y amiguera para no quedar descolocados ante el Papa Francisco? Si no lo han hecho, les recomendamos no demorar hojearla. La ignorancia hace gala del desconocimiento del valor y la existencia de la espiritualidad, la que se manifiesta de diversas y variadas formas, también a través de las tradiciones de fe. Y nos complace hoy, nos honra además haber invitado a un muy querido amigo, líder de la comunidad islámica, legislador porteño y siempre dispuesto a testimoniar los valores a través de la acción. Nos estamos refiriendo a Omar Abud, a quien ya le decimos en esta que es su casa. Gracias por acompañarnos, Omar, un gusto enorme. No, el gusto es absolutamente y todo mío. La verdad que es un privilegio poder compartir este espacio y justamente una reflexión tan inteligente en términos de lo que implica la cuestión de la enseñanza, por lo menos del conocimiento y de la historia de lo que tiene que ver con la religiosidad. Y, eh, eh, yo me tomé el atrevimiento de pedirle a Abud dos cosas. Primero, que estuviera en el programa de hoy y además, como hay otro tema que nos interesa mucho, que está mucho más vinculado precisamente al Islam, comunidad con la cual mantenemos una relación muy estrecha, de mucho afecto y de la que hemos aprendido enormemente. Por eso sostenemos lo que decíamos en la introducción. Le he pedido si nos puede acompañar, abusando de su amabilidad, también en el próximo encuentro. Y como siempre, ha tenido la, la gentileza de hacerlo. Eh, no deja, Omar, de llamar la atención que se siga confundiendo, viste, esto de la enseñanza religiosa en las escuelas con el estudio histórico y cultural de las religiones. Vos que conocés el tema a fondo, ¿qué te sugiere esta confusión? ¿Es confusión a veces, o hay una intencionalidad en todo esto? No, yo lo que creo que hay verdaderamente una intencionalidad. Porque yo también creo en la educación laica y no religiosa. Lo que pasa que mucho de la laicidad ha cobrado formatos religiosos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No es cierto? En el exceso de la laicidad y la defensa de esos derechos profusos, parece que es la simple mención de una idea que tiene que ver con la religión estuviese apuntando a formar
vaya a saber qué mentalidad teísta en los jóvenes. Lo que es un absurdo en la multiplicidad de los sentidos desde esta perspectiva. No se puede comprender la historia de Occidente ni la historia de Oriente si no se estudia el fenómeno de la religiosidad. Y si no se comprende, ¿no es cierto?, el fenómeno histórico, de dónde vienen estos valores que nosotros estamos hablando. Porque, a ver, los valores que plantea la religiosidad, especialmente en la visión del Occidente más identificado con el cristianismo, o el Oriente Próximo más identificado con el Islam, incluso con las religiones no teístas, ¿no es cierto?, del sudeste asiático y de la India y de China. ¿No es cierto? La idea de valor surge de esas premisas que son bastante más antiguas a cualquier formato filosófico europeo que plantea después toda esta serie de conjunciones, e incluso la cuestión de la laicidad, lo que he visto a veces es estar representada por un tipo como yo le digo y como le escuché decir alguna vez al cardenal Bergoglio en su momento, un tipo de progresismo adolescente, ¿no?, que tiene Sí. otra agenda bastante más sencilla, bastante más escueta. Sí, sí, sí. Y vos sabés que también este desconocimiento de la, digamos, la existencia de la espiritualidad, cualquiera sea la forma que esa espiritualidad tenga, digamos, se manifieste, forma parte de la vida. ¿Cómo es posible que intentemos de alguna manera negarla o someterla? Y acá también hay una confusión, ¿no? El tema religioso y la espiritualidad, en el caso de Occidente a veces es difícil la, digamos, la compaginación. Cuando vos vas a Oriente, el concepto de espiritualidad tiene una dimensión muchísimo más profunda, más abarcativa. Y yo creo que acá este hecho de no prestarle atención al tema hace que el analfabetismo continúe, aún en personas, a esto debe pasar en personas que tienen una formación intelectual o cultural pareciera importante, ¿no? Sí, absolutamente, pero hay una modalidad también, Norberto. El mundo moderno en sí, en el hecho de la captación del conocimiento, se ha vuelto bastante extraño. El gran público y muchos de los supuestos académicos, porque recién también acertaste mucho con algo y definiste una particularidad en referencia a aquellos que alaban el Laudato y a aquellos que no han leído, y me parece que ese ejemplo es trasladable a multiplicidad de temas, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Esta es una sociedad lectora de títulos, ¿no es cierto? Excelente. Lo tuyo es un título de etapa para un diario. Sí, señor. Y en esa lectura de títulos lo que se pone a veces no es la opinión del autor, sino la exégesis propia y personal, ¿no es cierto?, en una impronta de un individualismo que se ve plasmado en muchas cosas, y también particularmente en esto. Es como la Argentina del panelismo, ¿no es cierto? El que surge dentro del esquema de panel es aquel que pone el mejor título o lee el mejor título, Sí, sí, no sí, el que sí. tiene el mejor pensamiento. Es Entonces, así. porque de un título se hace una hipótesis de conocimiento, y es nada más que el título. Sí, sí. Y también otra cosa que de la ignorancia, por no profundizar, es desconocer el extraordinario diálogo entre las religiones y la ciencia. Absolutamente. Es impresionante. Por eso te digo, y comparto lo que vos decís, que estamos acostumbrados a los títulos, porque si alguien lee el Laudatio Si, que anticipo para quienes no la leyeron, Omar y yo la hemos leído y yo la estoy releyendo otra vez, no es una encíclica fácil, ¿no? No, no, Es una no. encíclica Es de con mucha. enorme contenido que ha sido de alguna manera valorada internacionalmente. Pero ahí hace la encíclica una clara mención a la, digamos, interacción entre la ciencia y la La religión, ¿no? religión, la histórica dicotomía, a ver, que en definitiva tuvo una serie de altibajos en términos de algunos personajes históricos, ¿sí? Pero yo creo que mayormente lo que prima es que no hay razón sin fe y no hay fe sin razón, también en referencia a la cuestión de la relación con la ciencia. Las religiones no tienen una visión como se supone había en la Edad Media, que por cuestiones a veces Claro. relacionadas reitero, con algunos personajes y con los Sí. políticos. En la particularidad del Islam nosotros consideramos que es en definitiva el raciocinio, el rasgo distintivo de la especie humana, y el hecho científico, ¿no es cierto?, recorre, ¿no es cierto?, un camino, y la visión religiosa dentro, ¿no es cierto?, de su conglomerado de normas éticas a veces llama la atención sobre algunas visiones en relación de las cuestiones que plantea el derecho científico, pero, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de la ética, no desde la perspectiva del conocimiento. Exactamente, es una muy buena definición. Esto de los límites.
Creo que la religión le ayuda a la ciencia a poner los límites éticos, ¿no? Algunos Especialmente de ellos, o por lo menos a a plantearlos. plantearlo, Es claro, lo a mismo, debatirlos. eh, es lo mismo con el enojo que se produce a veces cuando desde la perspectiva de la religiosidad se hace alguna mención en relación a cuestiones políticas. Y la función a veces de la religiosidad, tanto poder espiritual, es llamar la atención sobre algunos temas y males que aquejan al hombre, Por supuesto. absolutamente. Entonces, To- desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, uno opina sobre temas relacionados con pobreza, con educación, desde esta perspectiva, desde la sí. visión de la espiritualidad también. Y, y a mí me ha llamado la atención que a veces esa propia ignorancia o algunos ignorantes de estos temas que se escandalizan cuando se habla de adorar, entre comillas, a, a Dios, no vacían a veces en adorar a otros poderes, ¿no? Que, económicos, por ejemplo, que tienen que ver con digamos, el sometimiento de la Pero ¿quién persona dijo que no humana. tienen otros dioses? Sí, ¿No es cierto? Lo que pasa es, bueno, nosotros planteamos un Dios que tiene una perspectiva y unas otras características, y bueno, para muchos, ¿no es cierto?, el Dios dinero, ¿no es cierto? el Dios poder, ¿no? Y con lo peor, porque en definitiva, ¿no es cierto?, a veces se habla de los espacios fundamentalistas de las religiones, en referencia a su historia sagrada, a sus prácticas, pero yo te digo la verdad, en el transcurso de los años y de conversaciones y de charlas y de debates, y simplemente con Ernest Lordero también hay una cantidad de fundamentalistas económicos y fundamentalistas políticos en referencia a las cosas a ver, cuyo amor al mercado, ¿no es cierto?, es tan grande que lo plantean a veces como una deidad. Sí, es exactamente así. Vos tenés un trato muy frecuente y genuinamente de amigo con su santidad. ¿Cuándo lo viste por última vez? No Hace hace dos mucho. meses fue la última vez, hace unos 50 días por ahí. Lo encontraste, ¿cómo lo encontraste? Siempre la preocupación de aquellos que lo queremos tanto más allá de su labor pastoral, eh, política, humana, es el líder más importante de la humanidad hoy. ¿Cómo lo viste ante la tremenda agenda y los Y cambios lo vi paradigmáticos? intelectualmente pleno, físicamente, la última vez que lo vi, particularmente la última vez que lo vi bastante mejor que el anterior, que hacía otro mes y pico, pero bueno, y justo llegaba de un viaje. Eh, sí creo que se sobreexige, Sí, es cierto que en el tema del trabajo y el no parar, ¿no es cierto?, juega una... Como los líderes corren contra el tiempo, también a veces, en términos de que la visión de sí, ese liderazgo y sí. de transmitir cosas, ¿no es cierto?, a veces los pone, ¿no es cierto?, y se autoexigen, pero en esa plenitud, ¿no es cierto?, intelectual, yo creo que va regulando y va dándole regalos a la humanidad como esta encíclica, Extraordinario. que es un pensamiento que yo creo que es uno de los documentos centrales, ¿no es cierto?, de Extraordinario. raigambre americana y latinoamericana, sino el principal de todos, que de alguna manera pone blanco sobre negro sobre un montón de cuestiones. Es una verdadera actualización doctrinaria. Laudato Si puede ser leído a la luz de cualquier hombre de bien, en términos de un diagnóstico certero y una propuesta profunda, ¿no es cierto?, para las generaciones venideras que adquieran un compromiso ético y un compromiso no solamente con el medio ambiente, porque sí es una encíclica de ecología, pero es una encíclica de ecología humana. Claro, ese es el tema. Si yo fuera ministro de Educación de cualquier distrito, tomaría Laudatio Si y la pondría al análisis de los A- 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 estudiantes desde la perspectiva de su contenido y dejando de lado cualquier connotación de carácter religioso, porque tiene una densidad en cuanto a contenido que además trasciende el momento que vivimos, trasciende el presente. Esto está pensado en función también del presente y por supuesto de un futuro amenazado, porque hay Absolutamente. amenazado, hay un presente amenazado y un futuro que va en la misma dirección, ¿no? No, pero absolutamente de acuerdo. Y ahí está el rasgo distintivo, ¿no es cierto?, entre aquel que escribe, ¿no es cierto?, en términos de las generaciones y a veces el trato que se le dispensa al Papa en términos coyunturales, ¿no es cierto? El Papa expresa doctrina y probablemente, ¿no es cierto?, para la cristiandad, el Laudato Si sea doctrina dentro de 200 años. Cuando las palabras de muchos que por ahí levantan si es competencia del Papa esto o es competencia del Papa de lo otro, no va a quedar ni el recuerdo del recuerdo. Claro. Entonces, la verdad que no se toma a veces la verdadera dimensión de lo que implica hoy este hombre en el mundo moderno. Y
Para la audiencia, fijémonos que quien está hablando de su santidad es alguien que es un líder de la comunidad islámica. No es un hecho, no es un hecho cualquiera. No está hablando un católico ni tampoco alguien que profese la fe cristiana, sino alguien que sabe que el diálogo interreligioso es vital y que es imposible desconocerlo, ¿no? Y No, la absolutamente. importancia. Nosotros tenemos un dicho que dice, la sabiduría se bebe con independencia del recipiente. Claro. Correcto. Sí, Entonces, sí. la sabiduría, por más que Bergoglio no represente, no sé, la cuestión de la tradición islámica en términos de lo que dicen los textos, sí representa la tradición islámica en muchos de los valores que sugiere. Y sí Sí, su liderazgo trasciende el hecho de la religión católica, ¿no es cierto?, y de la visión absolutamente. cristiana, porque es un liderazgo que tiene que ver con los males que aquejan al mundo moderno. O sea, es decir, muchas de las denuncias que hacen, las denuncias en los mejores términos, ¿no es cierto? Pues no es que esté denunciando cifras, ¿no es cierto? Sino en el diagnóstico certero y en cómo el mundo debería encontrar un camino hacia la casa común, por supuesto que están incluidos los musulmanes. Sí. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Omar Abud, legislador porteño y líder de la comunidad islámica. Eh, Te confieso que yo he aprendido, estoy aprendiendo mucho del Islam. Eh, Seguramente vos aprendiste también del cristianismo cuando entraste en un diálogo, ¿no? Absolutamente, o sea, Y pero esto es un poco lo que tendríamos que plantearle a las nuevas generaciones, también a las antiguas, pero a las nuevas generaciones, intentar ver más a fondo y salir de esos títulos catastróficos que hablan de lo que hablan eh, y no ayudan a entender de lo que se habla, ¿no? Para mí el Islam he leído superficialmente aspectos del Corán, pero he tratado de profundizar las bases del Islam y las bases del Islam están totalmente, digamos, opuestos, son totalmente opuestas al estereotipo que tiene que tiene muchas la partes de la sociedad, ¿no? comunidad. Es Y, increíble, ¿no? y bueno, es verdad, lo que pasa es que muchas veces el poder de la media ¿cierto? Es mucho más fuerte que la verdad. Pero lo cierto es que, en definitiva, nos demuestra la historia. Los musulmanes tienen una visión, o sea, pacífica, contemplativa, ¿no es cierto?, de la vida con un Dios que esencialmente, en términos de visión, que es el mismo Dios de Abraham, es un Dios esencialmente misericordioso, ¿cierto? Es un Dios que cuyo centro, cuya gracia, ¿no es cierto?, central tiene que ver con, con la misericordia, ¿no es cierto?, con el amor, y obviamente nosotros tenemos dentro, ¿cierto?, de nuestras filas un montón de gente que eh, utiliza la cuestión de la religiosidad, porque existe una diferencia sustancial entre el creyente y este tipo de persona Claro, del estereotipo. por supuesto, O sea, ponerse al servicio de Dios o poner a Dios a su servicio. claro. Entonces, en ese sentido, es un tema Sí, sí. que nos aqueja, que nosotros tratamos de revertir. Nosotros no sufrimos discriminación en la Argentina. No. ¿Cierto? Argentina es un país integrado, pero sí en los países de Europa y cada vez es más aguda. Eh, sí, esto es importante si lo podés profundizar, porque vos viajás frecuentemente, también lo hacemos nosotros a Europa, esa tensión está latente. Me parece el gran desafío, y aquí también el Papa está jugando un rol muy importante, el desafío, Absolutamente, con eso. Sí. cómo canalizar esto a través de un diálogo productivo y un diálogo respetuoso y positivo, ¿no? Que rescate lo mejor de cada uno, ¿no? Lo que pasa es que los fundamentalismos, ¿no es cierto?, tienen la tendencia a tener un camino común y un objeto, ¿no es cierto?, común. Eh, Quienes financian los movimientos terroristas como el del ISIS o quienes empezaron financiándolo, eh, de alguna manera están interrelacionados, ¿no es cierto? Y el ISIS les es absolutamente Funcional. funcional, Claro. Sí, 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 ¿correcto? sí. Porque la verdad que lo que se produce ahí es un gran ciclo económico, ¿no es cierto? Que sería largo explicarlo, pero Sí, que tiene que ver desde la venta del petróleo, pasando por la venta de armas, pasando por algunos argumentos poblacionales que tienen que ver
con disputas de orden territorial, porque el mapa del Oriente Próximo es un mapa relativamente nuevo, es un mapa que no tiene más de 60, 70 años en la conformación de los países y posteriormente a los mandatos británicos y franceses en la zona. Por eso hay que entender la dimensión de la complejidad en una visión integrada. Pero no es un fenómeno de características religiosas. Tiene lenguaje religioso, Sí. plantea una visión religiosa y es profundamente económico. Sí, comparto plenamente. ¿Vos crees que le quitaría atención y legitimidad, entre comillas, a movimientos de esta naturaleza si ese tema tan difícil que es el conflicto, entre comillas, Israel-Palestina, encontrara un camino de solución? Y absolutamente porque es la madre de todos los conflictos. Esa es centralidad. Si bien hoy no es una cosa que nosotros estemos hablando, ¿no es cierto?, todos los días, en Sí, términos de la visibilidad que tienen en algunos momentos cuando levantan escenarios de violencia, esa conflictividad, ¿no es cierto?, en particular, que no haya un ámbito de solución todavía después de tantos años, pondría, ¿no es cierto?, un paño frío y le quitaría excusas a muchos, yo creo. ¿no es cierto?, en referencia a ese tema. Una solución acordada, una solución razonada y básicamente justificada en el derecho, no es otra cosa. Los dos estados, ¿no es cierto?, porque en definitiva lo escuché una vez decir a Daniel Barenboim, están condenados a vivir juntos. Claro. Entonces Sí. me parece que en ese sentido hay que buscar la mejor alternativa. Un paso importante ha sido en Naciones Unidas el reconocimiento del Estado palestino como observador, ¿no? Y el otro es el reconocimiento también de la Santa Sede, ¿no? Esto, ¿te parece que esto va creando, poniendo piedras que permitan pavimentar el camino a la solución? Y yo creo que sí, ¿no es cierto? Porque en definitiva eh, el reconocimiento y la cuestión de la visión y la misión del Estado palestino y la necesidad del Estado palestino es algo que ya no se discute, ¿no es cierto?, en ningún lugar del mundo. Y lo de la Santa Sede, lo de otros lugares que van tomando este reconocimiento, por más que en la práctica resulte simbólico, es altamente simbólico en términos de importancia, Claro. ¿no es cierto?, y en referencia a darle un viso de solución o por lo menos decir, bueno, en definitiva nosotros queremos participar en la resolución de esto. El Papa también ha jugado un rol en eso, no necesariamente en esto, en el conflicto y todo eso, pero sí en un fuerte llamado a la paz Sí, cuando hizo la peregrinación a Tierra Santa y después los invitó al diálogo. al diálogo y a la oración. Que vos tuviste en esa Sí, actividad. estuve en esa actividad, Tuviste en esa una actividad actividad y muy muy, viste, importante extraordinario. y de difícil arribo, porque Sí, la verdad, ¿no es cierto?, que a veces cuesta, ¿no es cierto?, llevar a las personas. Solamente en esos días solamente el Papa lo pudo hacer. claro. Bajo cualquier otra circunstancia no se hubiese dado. Seguramente no, sí, sí. Vos además sos legislador En la porteño, ciudad de Buenos Aires, en la sí. ciudad de Buenos Aires y además un legislador activo. Vos tenés, presidís a La la Comisión de Cultura. Soy Comisión de presidente de la Cultura. Comisión de Cultura. ¿Y cómo te sentís ahí? ¿Cómo te sentís en este rol de legislador? Y la verdad que por ahí no se sabe, ¿no? Yo soy un dirigente político de la comunidad islámica hace muchos años y también hace muchos años soy funcionario y participo Sí, claro. en política. Y la verdad que el rol es muy cómodo. O sea, la legislatura es un ámbito que obviamente con sus divisiones naturales que tienen provocadas por los números que arrojan las elecciones, se trata de hacer siempre el consenso, ¿no es cierto? Sacando algunos en particular que no tienen una visión en particular en términos de generar este tipo de iniciativa, la mayoría de las cuestiones con los legisladores, con independencia del partido que se represente, se llevan adelante. Entonces, sí, el trabajo que hace la legislatura para el vecino de la ciudad de Buenos Aires quizás es el que menos visibilidad tiene, obviamente porque no es el ejecutivo, pero también Claro. es uno de los centrales. Y además es muy interesante, ¿no? Que alguien como vos que viene también del ámbito de la sociedad civil y también de la gestión y también del ámbito religioso tenga visibilidad y acceso a esta posibilidad porque contribuye al pluralismo, ¿no? O sea, tener no solamente estar en la legislatura ahora aquellos que son políticos de carrera, sino también aquellos que están haciendo
una carrera de carácter político. No, que por ahí venimos, como vos dijiste, de la sociedad civil, una perspectiva social. Eh, yo en rigor, de verdad, tengo militancia desde los 18 años, pero siempre me interesó la cuestión desde la perspectiva de la lectura de lo político o el análisis del hecho Claro. de lo político. Pero la primera vez que incursioné en la función pública fue hace 12 años más o menos. Y sí, me parece que, no digo, pues yo no represento a mi comunidad en el espacio de la legislatura, yo represento a los vecinos, pero el por ahí tener una visión incorporada en cuanto a la religiosidad, y básicamente mi identidad de hoy, que si bien yo soy profundamente musulmán, pero mi militancia es el diálogo interreligioso, Sí, Norberto. lo sé perfectamente. Correcto, no tiene que ver con el hecho no- yo no estoy haciendo proselitismo. Si me preguntan sobre el Islam, contesto, profeso mi fe, ¿no es cierto? Pero entiendo que el camino del diálogo, ¿me entendés? Es una cuestión más importante que andar mostrando la propia identidad. Por eso tenemos tanta sintonía No, contigo, y Omar, aparte de hace porque tantos años ya, ¿no? Bueno, tantos pero años, el tiempo es una variable compleja. pero es tan importante y nosotros recomendamos a la gente que no ha incursionado en esto que lo intente hacerlo, ¿no? Cómo se aprende, cómo se dejan de lado tantos prejuicios, tantas tonteras cuando se entra en el diálogo, en cualquier diálogo, pero el diálogo interreligioso mucho más porque hace falta, digamos, profundizar algunos Algunos aspectos contenidos. que son sagrados, a ver, Sí, eh, si bien nosotros lo decimos siempre, muchos de los que participamos en esto, incluido vos, que nosotros no hablamos de teología, nosotros nos informamos acerca de la visión del otro y su espiritualidad. claro. No rezamos juntos en el sentido de que buscamos un sincretismo, porque cada uno de nosotros profeta Absolutamente. absolutamente su identidad, pero reconocemos en el otro también un buscador de la verdad. Y vos sabés que, bueno, es una obviedad lo que vamos a decir, solamente se puede dialogar con el otro cuando uno y el otro tiene su identidad reconocida. De lo contrario, no sabés no sabés con quién estás, tenés que Tal saber cual, con quién. tal cual. Y eso es muy importante. ¿Te parece que el Santo Padre nos honrará, nos gratificará con su presencia en breve? Yo estoy seguro que sí. Sí, ¿no? Sí, eso no tengo ningún dato en particular, pero creo que nos va a ahorrar con su presencia Que- seguramente el año que viene. Creo que sería para la Argentina Una bendición. una bendición porque creo que la gente lo está esperando con mucha ansiedad y también de alguna forma esto dejaría de a veces de tratar al Papa desde la coyuntura nacional, ¿no? Que Sí, a veces, pero con el Papa lo hemos puesto de manifiesto y le hemos puesto un corolario a lo que siempre hemos sido, una parte de la sociedad sido, desdimensionadora, valga el neologismo, sí, cómo no. ¿me entendés? Porque se le saca una dimensión real, ¿no es cierto?, a alguien que en definitiva es y seguramente será, si es algo que surge de la Argentina, alguien que genere un invento que salve a la mitad de la humanidad en caos, ¿no es cierto?, es y será el argentino más importante de la historia. No tengo duda. Pues sabés que estamos justamente en esta semana enviando un joven líder voluntario nuestro de 18 años a la Jornada Mundial de De Juventud juventud. en Cracovia. Eh, y mira lo que son las cosas. Pero la Asociación Cristiana de Jóvenes en Polonia hay una Asociación Cristiana de Jóvenes en Europa es muy fuerte y me han pedido reiteradamente que enviemos eh, fotografías del, del, del Papa Sí, y del Cardenal Bergoglio, en, todo en relaciones en relación con el contacto con la Asociación Cristiana de Jóvenes. Le hemos enviado 11 casi 11 paneles para que lo coloquen en la calle principal donde está ubicada la Asociación Cristiana de Jóvenes y ellos quieren mostrarlo como que el Papa es argentino. Una cosa sí, extraordinaria. es una cosa extraordinaria. Y aparte, si nos hubiesen dicho esto 15 años atrás, seguramente no lo hubiésemos creído. Claro. Entonces, digo esto para ver cómo afuera hay este reconocimiento extraordinario, este respaldo, y a veces nosotros internamente No, acá lo- lo titulamos, pero vos has ido, Norberto, allá, ¿no es cierto? Y has visto lo que es la plaza los miércoles o el domingo. Yo que he tenido la gracia de poder haberlo acompañado
en algún viaje, el amor que le tiene la gente Impresionante. es impresionante, es conmovedor. Es conmovedor. ¿No Sí, es cierto? Es comparto. conmovedor. Sí. Pero bueno, de alguna manera también en una retrospectiva podríamos pensar que mucho de lo que nos pasa, ¿no es cierto?, tiene que ver con la mirada que tenemos de las cosas, ¿no? Así es. Omar, te espero la próxima semana. Pero con muchísimo gusto, va a ser un honor volver por a este acompañarnos. programa. Ha sido un gusto enorme. Lo mismo digo, gracias. Ha sido Omar Abud, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.